Hola, hoy toca hablar de un tema elegante y me he puesto camisa y casi me pongo corbata. ¿Por qué? Bueno, porque voy a hablarte de cómo la inteligencia artificial le está afectando o le va a afectar a la industria del desarrollo de software para la gran empresa, para el corporate. Y para ello voy a hacer un análisis DAFO. ¿Que no sabes lo que es el DAFO? Bueno, pues quédate que a lo mejor así aprendemos un par de cosas. Pues eso, que me he puesto tan corporate que hasta he preparado un PowerPoint. Ya verás. Pero antes de nada vamos a hablar de qué demonios es eso del DAFO. El DAFO son las iniciales de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que dicho así parecen palabrotas que no saben muy bien a qué viene, pero te lo voy a simplificar. Se trata de ver lo positivo y lo negativo, lo propio y lo externo. Por ejemplo, si hablo de mí, yo puedo pensar que una de mis fortalezas es que me gusta aprender. Y una de mis debilidades es que quizá no profundizo demasiado en ningún término. Eso son cosas mías. Pero después, el mundo sin que yo le pida nada, hace sus cosas. Y, por ejemplo, pues puede decidir que favorezca o no el hecho de a los generalistas. Bueno, pues eso sería una oportunidad para mí. Pero también podría ser una amenaza que haya muchos generalistas que también vayan a por el mismo botín. Esas dos circunstancias de que el mundo favorezca al generalismo o que haya muchos no depende de mí. De mí dependerá, bueno, pues reforzar mis fortalezas o quizá, bueno, pues tunear un poquito mis debilidades. Y desde ese punto de vista se puede analizar todo, oye. Así que vamos a hacerlo con la inteligencia artificial. Y aquí lo que tenemos en esta especie de rosco es abajo lo que es propio de la inteligencia y arriba lo que es un poquito externo o cómo los demás la podemos percibir. Hacia la derecha he puesto lo positivo y hacia el otro lado lo negativo. Y con esta premisa vamos a ir analizando cada uno de estas grandes debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tiene la IA dentro del desarrollo de software corporate. Bueno, si hay algo que se le achaca, y no sin cierta razón, es la debilidad de la calidad de lo que produce. Sí, porque todos hemos oído hablar de que la IA produce basura a gran velocidad. Bueno, pues vamos a ver qué punto de cierto es eso y dónde podemos ajustar un poquito esta debilidad para que deje de ser así. Y es que en muchísimas situaciones la falta de calidad viene por una falta de contexto. La realidad es que la inteligencia artificial, por mucho que sepa, desde luego de tu negocio no sabe. Y sobre todo si tú estás en un banco, una administración pública donde hay tantísimo que saber, pues le falta muchísimo contexto. Así que es imposible pensar, o por lo menos no estamos en ese nivel, que puedas decirle en un prompt qué es lo que tiene que hacer para resolver un problema bancario o un problema de la administración pública o de una gran multinacional. Imposible. Lo que tienes que hacer es darle todo ese contexto. ¿Puede asumirlo todo de una vez? De ninguna manera. Con lo cual hay que tener algún tipo de metodología, que ya sabemos cómo se hacen estas cosas, de ir troceando los problemas e ir paso a paso, historia de usuario, caso de uso, funcionalidad, especificación, como sea que tú le llames, poco a poco dándole todo el contexto que necesita. Primera parte. Segunda, a veces vemos en las demos y decimos, es que eso no vale para nada, porque realmente vale para poco. ¿El qué? El hacer un prompt, pedir que haga un programa y ese programa, pues ahí se queda. Ya está. Has hecho un programa, ves que funciona y total, si no lo ibas a usar, si solo era para hacer una demo en YouTube, ¿para qué demonios te vas a matar en ver cómo está hecho ese programa o si hay un caso en el que seguramente falle? ¿A quién le importa? Porque el mantenimiento, sobre todo el mantenimiento a largo plazo, es una cosa muy poquito sexy. Desde luego no está en el modo vibras que está hoy de moda, pero que si tú desarrollas en corporate te hace falta. Y la inteligencia artificial, aparte de lo que no sabe antes, una vez que hace algo se olvida, no tiene responsabilidad, le da igual. Así que es, de nuevo, cuestión de que tú la incorpores a ciertos procedimientos, ciertas metodologías, de manera que eso permita un mantenimiento a futuro. Si no, pues por supuesto la calidad se va a resentir. Y otra, que también tiene su miga, es el tema del no determinismo, que significa que, claro, estamos súper acostumbrados, los técnicos, ingenieros, programadores, estamos acostumbrados a que una determinada entrada produzca siempre la misma salida, bien o mal. Pero resulta que aquí hay un proceso estocástico, hay una probabilidad, hay un jugar un poquito a la lotería a ver qué va a salir, que pues nos incomoda, porque claro, queremos tener algo repetible y que si yo he hecho un prompt que creo que estoy muy convencido, bastante seguro de que va a funcionar, pues que esto sea así y que lo use todo el mundo. Ya.
Bueno, pues resulta que eso no es tan así. Pero no siendo tan así, cada vez es más así. Me explico. Cada vez los modelos están afinando mejor y están conociendo mejor nuestra manera de trabajar y con el contexto adecuado podemos guiarles cada vez más de manera que, oye, este no determinismo, pues que le vayamos cerrando un poquito el rango, la holgura. Y esto al final es interesante porque a veces ese punto de locura que tiene también nos puede servir para ver dónde antes no estábamos mirando y quizá tener una chispa o una manera distinta de hacer las cosas. Vaya. Pero es bueno saber que la inteligencia artificial a día de hoy no es determinista. Siguiendo un poco negativo, pero ahora ya no como algo propio de la propia tecnología, sino del uso que hacemos de ella, estaría la amenaza que supone para el trabajo. Entendido como para el que quiera trabajar, como para el que tenga que contratar o para el que tenga que gestionar un volumen de personas que ahora mismo su contenido laboral puede verse afectado. Hablar de afectado no tiene que ser excesivamente para mal, pero bueno, la verdad es que sí que es preocupante un poco cómo afecta esto sobre todo al personal junior. Me explico. Cuando yo empecé, lo primero que me mandaron a hacer fue el mantenimiento de una tabla, es decir, que metiese datos, los actualizase, borrase en una tabla muy sencilla, que no me liase mucho. Bueno, es el típico trabajo que después yo fui encargando a toda la gente que me ha tocado formar o con la que he tenido que colaborar. A día de hoy no tiene sentido ninguno. Ya no lo tenía antes de la inteligencia artificial, pero es un buen ejemplo para que veas que esto ya no se lo darías a nadie porque esto se hace así. Vale, entonces, ¿qué trabajo le podemos encargar a un junior? Bueno, pues no es tan sencilla la cosa, porque efectivamente los trabajos más fáciles de entender y quizá también aquellos con menos responsabilidad, que si fallan o se tardan no pasa nada, pues justamente son los que puede hacer una IA sin mayor problema. Y hay que hacer un esfuerzo por parte de las entes o estamentos directivos por decidir formar a la gente y no usar la inteligencia artificial para que puedan crecer. Y si eres junior o si estás empezando en esto, también tienes que hacer un esfuerzo quizá en de vez en cuando no usar, fíjate, un canal que se dedica a promover el uso de la inteligencia artificial, te diría que si te falta realmente experiencia, que sí que te foguees un poco de la manera tradicional, porque esa es la manera de entender bien lo que te hará después la inteligencia artificial e ir cada vez más rápido. Pero sí, esto es una amenaza. ¿Y qué ocurre para los puestos senior? Bueno, los puestos senior lo que están es tentados, quizá, como venía diciendo hace un momento, de hacer ellos las cosas, porque realmente se las mandan a hacer a un junior y entre que se lo cuentas, lo corriges, le explicas y no sé qué, pues a lo mejor ahora con los programas de inteligencia artificial, incluso aunque llevases tiempo sin desarrollar, pues lo haces en un pispás. Y estarás tentado de hacerlo así, pero claro, de nuevo, esto de cara al futuro crearía una brecha que efectivamente nunca tendríamos otros seniors si seguimos por este camino. Vale, las cosas no son tan blanco y negro, desde luego que no, pero es un riesgo para un senior que esté en esta situación. Otro riesgo que he visto en algún senior es, desde luego, ese inmovilismo propio de cierta edad. Bueno, que llegado un momento dices, bueno, mira, es que esta tecnología, esta ola yo ya no la quiero saltar, que se la coma a otros y que voy a retrasar esto lo más posible. Bueno, a ver si no va a ser una ola y va a ser un tsunami, porque esto no depende solo de ti, sino de cómo se comporte el resto de la industria. Bien, sí, vas a sentirte afectado. Esto es así, te va a afectar. Y en todo afecto a veces, bueno, pues hay un poco de inquietud y por eso lo pongo como algo negativo, por lo menos en un primer plazo. Y por supuesto esto también es el no-code definitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todo el pastel que había para desarrollar, ya desde hace unos años, una parte, la más sencilla, las landings, los mantenimientos, una prueba de concepto, un MVP para ver si pillamos financiación, yo qué sé, todo ese tipo de software que realmente se podría resolver en una semana, un mes de desarrollo, pues la gente que sabiendo lo que hay que hacer no sabe programar, pues lo ha venido haciendo ya con el no-code. ¿Y qué ocurre con la inteligencia artificial? Bueno, pues que este quesito pues está creciendo. Entonces, ¿quiere eso decir que la tarta que queda para el resto de los programadores profesionales mengua? Bueno, si esto fuese un juego de suma cero, pues por supuesto, si uno crece el otro tiene que menguar.
pero es que no tiene por qué ser así, como ya veremos. No tiene y no va a ser así, estoy convencido. Ahora, a corto plazo, sí que tienes que pensar que hay muchos desarrollos departamentales o, bueno, que resuelven un caso concreto para salir del paso durante una semana o no sé qué, que no merecerá la pena destinar un equipo de desarrollo profesional y que a lo mejor lo puede hacer un profesional de negocio que sí que sepa lo que hay que hacer, pero bueno, que no tiene por qué saber cómo hacerlo. Pues venga, vamos allá con lo positivo. Está bien de tanta negatividad. Y lo más positivo que tiene, evidentemente por lo que todos hemos entrado en esto, es por la mejora de la productividad. Ya está. Ya lo he dicho. Me voy. Es evidente que cualquiera que haya probado, yo llevo más de 3 años ya desarrollando con algún tipo de asistente que hoy me parece prehistórico, al lado de lo que utilizo, pero que en su día me pareció ciencia ficción, que me leía la mente y que realmente escribía pues cierto código que yo ya no tenía que escribir. Bueno, con ciertas correcciones, con no sé qué, al final me hacía más productivo, porque si de 100 líneas yo solo tenía que escribir 80, pues mira, eso es lo que he ganado. A día de hoy esto ha aumentado mucho. Yo no sé si me ha convertido en un programador 2X, 10X, ni si eso tiene siquiera sentido medirlo así. Pero lo que está claro es que multiplica por algo más de 1. Y eso siempre es una ganancia. Así que sí, la inteligencia artificial te hace a ti, o a tu equipo, o a tu empresa más productivos. Ya está. ¿Por qué? Porque se genera más código, porque se genera también más documentación, algo que a veces nos daba pereza, pero que ahora pues podemos encargarle como parte del proceso rutinario que documente lo que ha hecho. Hay que revisar todo lo que hace, sí, claro, pero es que no es lo mismo revisar que hacer. ¿Vale? Se tarda más tiempo en hacer y revisar que solamente en revisar. Y esto aplica también a las pruebas. Las pruebas que a día de hoy hay metodologías para dar y tomar y elegir si las pruebas deben hacerse antes del código, durante la fase del código o posteriormente. En el caso de la inteligencia artificial, lo que han venido es a favorecer, a fomentar, a quitar ciertas trabas a la hora de que me da pereza o me cuesta o hago un caso de uso el más sencillito, pero mira, ya el resto ya no los programo. Pues no, pues resulta que ahora, si tú ya hacías pruebas, ahora irás más rápido o te hará un juego de pruebas mayor, sin problema. ¿Que no las hacías? Bueno, pues este es tu momento para empezar, porque además, hablando del tema de la calidad que decíamos hace un momento, pues las pruebas es lo que garantizará que tu código hace lo que se espera que haga. Es decir, que aumentes también la calidad. Bueno, pues vamos a finalizar ya en positivo, pero con algo ajeno a la inteligencia artificial. No es algo propio, el hecho de que generará una oportunidad. Quiero decir, no es propio porque no es la inteligencia artificial la que lo hace, sino el ecosistema de trabajadores, empresas y usuarios que al utilizarla vamos a generar más y mejores soluciones. ¿Cómo? A ver. Lo primero es que esto nos abre una puerta de aprendizaje gigantesca. Antes decía que si eres junior, que quizá no deberías usar todo el tiempo la inteligencia artificial, pero sí que deberías usarla porque esto te va a ayudar a ir más rápido en tu proceso de aprendizaje cuando tú dediques cierto momento a ahora voy a probar este lenguaje, ahora voy a probar esta tecnología. Pero no solo para los juniors, para cualquiera. Si yo quiero experimentar con un nuevo lenguaje, con un nuevo framework, con una manera de hacer las cosas, antes me podría dar cierta pereza o no sé qué, pero es que ahora tengo, como si dices, los ejemplos y la documentación de cualquier tecnología al alcance de la mano, inmediatos. Y esto rebaja mucho la barrera que teníamos para, bueno, para probar cosas nuevas. Bueno, pues esta experimentación es la base de la innovación. Si yo no experimento nada nuevo, no podré saber si funciona o no y en qué me va a mejorar. Y voy a acabar con esta palabra de los muggles. Bueno, si habéis visto Harry Potter, es como se refieren un poco despectivamente, no quiero caer en eso, pero bueno, un poco despectivamente a los que en este caso no dominan la magia del desarrollo. No soy para nada corporativista e incluso cuando me refiero a nuestra profesión digo que no es magia, que es tecnología y por tanto todo el mundo tiene el derecho, por supuesto, de aprenderla. Pero lo que quiero decir aquí, y lo recalco como una oportunidad, es que estos muggles se pueden aproximar más a nosotros porque pueden hacer bocetos, pueden hacer productos mínimos más o menos viables para que podamos verlo, pruebas de concepto, etcétera, o pueden incluso hacer pruebas end-to-end
pero pruebas que se acaben materializando como código que se va a ejecutar, y esto lo que hace es ensanchar la base de desarrolladores, y cuanta más gente, más cerebros, y cuantos más cerebros, más pensamientos, y cuantos más pensamientos, pues bueno, ahí está la creatividad y esta oportunidad, yo creo, bueno, qué sé yo, pero única en la historia de la humanidad, no sé si será, pero desde luego de las más grandes en cuanto a innovación. Me despido con una última reflexión sobre algo que creo que es coyuntural, pero que algunos me transmiten como algo negativo, una debilidad de la inteligencia artificial, que es que ahora mismo es difícil quedarse con un modelo o con un editor o con un plugin que sea el ganador, el mejor. Porque cada vez que escoges uno, al mes siguiente aparece otro que es mejor. Bueno, pues ya está, tampoco pasa nada. No digo casarse con uno, pero es que fíjate, cualquiera de los que hoy están ahí en cabeza, OpenAI, que son pues un poquito los que han empezado toda esta revolución, Anthropic, que ha venido haciendo durante el último año sostenidamente pues herramientas cada vez mejores, modelos cada vez mejores para los programadores, o ahora pues yo que sé, una empresita, ¿cómo se llamaba? Google, creo, sí, con Gemini. En fin, que escojas el que escojas, no te vas a equivocar, porque de aquí a 2 o 3 años yo no sé cuál va a ser el mejor, pero sí que sé que cualquiera de los otros 2 o 3 van a estar ahí, y que los editores y los plugins se pueden cambiar. No pasa nada porque hoy uses Visual Studio Code, después le pongas los cuernos con Cursor o con Windsurf, yo qué sé, no pasa nada. Al final son herramientas que puedes quitar una y poner otra. Así que no te caigas en la parálisis por análisis y quédate solo con este análisis DAFO que te he preparado. Y ya está, es tu turno. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión, dale a like si te ha gustado, compártelo o suscríbete para más contenido sobre inteligencia artificial y desarrollo.